La matemática que empezamos a estudiar hasta ahora es una matemática desarrollada más o menos hace 300 años, en la época de Newton. Límite, derivada, bueno, no hablaban de límite, pero derivada es de la época de Newton, de Leibniz, del 1670, por ahí. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con una matemática que es mucho más joven. Es una matemática de fin del siglo XIX, más o menos. O sea, hace 140 años, 150 años. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que representar algo como una temperatura, ¿sí? Y te lo quiero contar, te digo, hace 21,2 grados. ¿Ah? Entonces utilizo números, por ejemplo, los números reales. ¿Sí? Cuando yo te quiero contar qué tan largo es o qué tan alto es un pizarrón, utilizo números reales. En realidad, ni siquiera hace falta los reales. Son suficientes los racionales. Para la ingeniería no necesita los números reales. Usa números racionales. Pero bueno, un número. ¿Sí? Cuando yo te quiero contar qué presión hace, cuántos milibares o hectopascales hace, te lo digo con un número y después le pongo una unidad, ¿no? Pero un número. Pero hay situaciones donde no alcanza un número, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo te quiero contar el desplazamiento que tenés que hacer para ir de un lado al otro, no es suficiente un número. Por ejemplo, en el plano, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una porción de un mapa, vamos a definir las direcciones este, oeste, norte, sur. Matemáticamente vamos a identificar la dirección este con el eje X positivo, la dirección norte la identificamos con la dirección del Y positivo, ¿sí? Y ahí tenemos un mapa con los 4 signos cardinales, con las 4 direcciones cardinales, y a la vez también con la descripción cartesiana matemática. ¿Ya? ¿Se entiende esta identificación? ¿Sí? Es un mapa de una región. Una pequeña región de la Tierra donde más o menos podemos asumir que es algo bastante plana, ¿no? Por ejemplo, el mapa de la ciudad de La Plata. Sí, la ciudad de La Plata, nuestra ciudad. Entonces, si yo quiero decirte que vayas del punto que estoy marcando ahí, supongamos que es el punto de coordenadas 1, 1, vamos a suponer que está graduado en cuadras, cada unidad son 100 metros, ¿no? Esto es el punto 1, 1, 100 metros, 100 metros, ¿ah? Cada unidad 100 metros. La cuadra, como le decimos acá. Y queremos ir al punto, le quiero indicar a una persona para que vaya al punto de coordenadas 4, 5. Quiero que vaya del punto A al punto B. Vamos a llamar al cambio de posición con el nombre técnico de desplazamiento. Y lo vamos a representar con una flecha. Entonces, al punto A lo llamaremos posición inicial, al punto B posición final, trazamos una flecha que nos indique el desplazamiento y esa flecha contiene toda la información necesaria para ir de A a B, ¿sí? Esta flecha vamos a notar que implica desplazarse 3 unidades en el sentido del eje X positivo y 4 unidades en el sentido del eje Y positivo. Y lo marcaremos con este símbolo. AB, flecha. Y también podríamos decir esto, es la flecha que va de 1, 1 a la posición 4, 5. ¿No? Porque A es el punto que indicamos con un par ordenado 1, 1. Y B es el punto que indicamos con un par ordenado 4, 5. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Y vamos a también indicar que toda esta operación equivale a avanzar o incrementar X en 3 unidades. Y a la vez también implica incrementar Y en 4 unidades. Y lo anotaré así. ¿Qué significa entonces esto?
a esta estructura que parece un par ordenado, ¿no? Como el de arriba, pero no indica un lugar, sino que indica una acción. Tú tienes que avanzar 3 unidades aumentando tu X y avanzar 4 unidades incrementando tu Y. ¿Está? Lo llamaremos a esta estructura vector. Y como estamos en el plano R2, le diremos que este vector también está en R2. ¿Sí? Hay una distinción importante, pero no vamos a meternos ahora. Distinguimos entonces 3, 4 vector de 3, 4 es un punto. Y 3, 4 es un vector. Por eso los anotamos diferentes. 3, 4 es una posición, un lugar. Lo puedo identificar dónde está. Lo puedo ir acá y puedo ir a la posición 3 y a la posición 4. Y es algo totalmente diferente del vector 3, 4. ¿Sí? Un lugar, una acción. ¿Sí? ¿Puedo hacer la acción de desplazarme 3, 4 en cualquier lugar de R2? Sí, puedo. Puedo, por ejemplo, partir del punto de coordenadas, por ejemplo, menos 1, 3. Y a partir de aquí, de menos 1, 3, puedo hacer 3, 4, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y este es el punto C. Y de aquí avanzo 3 en X, 1, 2, 3, y estaba en C en X3. Me fui a X 6, porque avancé 3. Y de acá subo 1, 2, 3, 4, y tengo el punto D. Vamos a ponerlo así. Punto D en azul, y tengo otra flecha que, por lo que pueden ver, resulta que es la diagonal de un triángulo rectángulo, ¿no? La flechita esta tiene la misma situación con este otro triángulo rectángulo. Catetos 3, 4, ya saben que la longitud vale raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, todo lo de Pitágoras. O sea que esto mide 5, esto mide 5. Y apuntan paralelas. Y si yo quiero saber qué vector es CD, es el vector que va de menos 1, 3, no, perdón, ¿no? De 3 menos 1. 3 menos 1, ¿está bien? 3 en X menos 1 en Y. ¿A dónde va? ¿Qué cuenta tengo que hacer para saber a dónde va a parar? A menos a 3, ¿qué te tengo que agregar? Lo que tengo que avanzar en X, ¿no? Le agrego 3. Y a menos 1, ¿qué le tengo que agregar? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? O sea que esto 3 más 3 me da el vector 3 menos 1 a 6, 3. ¿Está bien? Pero sigue siendo el vector que hace incrementar 3 unidades en X y 4 unidades en Y. O sea, el vector A, B y CD es el mismo vector. Los vectores en general no están en ningún lado, son una acción. Vos podés tomarte un vaso de agua en La Plata, en Buenos Aires, es una acción. No está en ningún lado tomarse un vaso de agua. No está en ningún lado avanzar 3, 4. O sea, 3 en X y 4 en Y. ¿Sí? Lo puedo dibujar en cualquier lado. ¿Sí? Hay un punto que es muy interesante, que es el punto que está por acá. El punto que llamamos origen, cuyas coordenadas son 0, 0. Si yo, a partir de 0, 0, aplico el 3, 4, el vector 3, 4, nuevamente voy a tener el vector O y que termina en un punto P. ¿Sí? Es el vector que va de 0, 0 al punto... ¿Cuál es el punto que tengo que poner acá para que me quede el vector 3, 4? 3, 4. O sea que a este vector lo vamos a poner, le vamos a dar un color. Le voy a poner a este, a OP, cuando este que está acá es el origen, termina en el lugar con las mismas componentes. Estas son componentes. Y estas son, de un punto se llaman coordenadas. Este par ordenado tiene coordenadas y este par ordenado, vector, tiene componentes.
las componentes, los números, son iguales que las coordenadas del punto final. Vamos a dibujarlo acá. 1, 2, 3, 4. Bueno, no me quedó muy paralelo, ¿no? Pero créanmelo. Este vector OP lo le vamos a poner un nombre. Cuando yo, de todos los dibujos que puedo hacer, lo dibujo al vector 3, 4 a partir de O, voy a tener un vector del tipo O y un punto. Y voy a decir que este vector es el vector OP, posición del punto P. ¿Está? Cuando empieza en otro lado no es un vector posición. ¿Está? Yo lo dibujo donde quiero. Es el mismo vector, pero cuando lo dibujo a partir del origen es un vector posición. Es el único vector que yo identifico y tiene que ser dibujado a partir del origen. ¿Estamos? Vector posición. Bueno, vamos a notar que yo puedo hacer 3, 4 de la siguiente manera. Puedo avanzar, puedo tener el mismo efecto avanzando primero 3 en X y luego avanzo 4 en Y. Veamos, ¿qué escribí acá? Este vector que me dice, avanza 3 en X, pero no te preocupes de Y, que quede como está ahí. Después, este otro que te dice, avanza nada en X, déjalo como está. Hola, ¿qué tal? Pero avanza 4 en Y. ¿Puedo obtener el resultado 3, 4 con la secuencia de primero 3, 0 y luego 0, 4? O sea, que puedo obtener un desplazamiento, un viaje total haciendo 2 etapas. La primera según X y la segunda según Y. Puedo. ¿Está bien? Entonces, a esta realidad, que también podría hacerla de otra manera. Por ejemplo, también podría ser que haga primero 0, 4 y después hago 3, 0. ¿No? No importa el orden. ¿Está bien? Primero voy 4 para arriba, luego 3 para la derecha. ¿Sí? Hay una relación entre este vector, que es el viaje total, el desplazamiento total neto, y cada uno de los desplazamientos de las fases. A esa relación la voy a llevar a la matemática con una operación entre vectores. Y la llamaré suma de vectores. Yo diré que si hago la acción, el vector matemático 3, 0, y luego le sumo a continuación el vector 0, 4, estoy haciendo una acción conjunta que equivale al 3, 4. ¿Sí? También lo puedo escribir así. No importa el orden. Entonces la suma de los vectores es conmutativa. Pueden haber un montón de combinaciones. Por ejemplo, si quiero también podría hacer esto. Mira, avanzo 4 en X y nada en Y. Me pasé. Luego retrocedo 1 en X y nada en Y. Volví para atrás. ¿Sí? Y luego avanzo nada en X y 4 en Y. ¿Se ve que esto es lo mismo? A ver, representémoslo. Estoy parado acá. Avanzo, a ver, lo voy a hacer en color rojo. Estoy parado acá. Avanzo 4 en X, me pasé. Vuelvo 1 para atrás en X. Subo 4. ¿No es lo mismo? ¿No llegué al mismo lugar? ¿Sí? Todas estas combinaciones vamos a darles una regla para saber si realmente está bien. ¿Cómo voy a hacer para sumar un vector PQ más un vector RT, donde todos los numeritos estos son números reales? Todos son reales. ¿Cómo sumo dos vectores? La suma de estos dos vectores va a ser igual a un nuevo vector, donde yo sumo los nenes con los nenes, P más R, y sumo las nenas con las nenas, Q más T. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la suma acá? Tengo que sumar 3 más 0, 3. Y luego 0 más 4, 4. Está bien. Es una suma de vectores. ¿Sí? Una suma de vectores. Bien. Hay un vector muy particular que es el vector Aragán. ¿Sí? Ustedes vieron que muchas veces en la secundaria le dijeron, bueno, los vectores tienen dirección, tienen sentido, ¿no? Tienen intensidad. ¿Sí?
Bueno, hay un vector que no tiene ni dirección, ni sentido, ni apunta para ningún lado. Adivinen cuál es. El vector 0, 0. Entonces a este vector lo vamos a llamar O con una flecha arriba. No confundan con O sin flecha, que es el origen un punto. El O sin flecha es el punto 0, 0. El O con flecha es el vector 0, 0. Si quieren, lo pueden pensar como el vector posición del origen. ¿Sí? No apunta para ningún lado. Es más, si yo a un vector cualquiera, al vector, vamos a abreviar. Para abreviar, muchas veces no quiero poner el punto inicial y el punto final, así que le puedo también poner una sola letra en minúscula. La convención también sirve para GeoGebra. Si ustedes utilizan letras en minúscula, ¿sí? Por ejemplo, esto lo llamo vector W en minúscula, esto lo llamo vector B en minúscula, esto es el vector U, ¿no? Esto es U, puedo decir que U es igual a B más W. En GeoGebra les va a respetar la convención, ¿sí? Porque GeoGebra no utiliza este tipo de delimitadores, solo utiliza paréntesis. ¿Ah? Así que, ¿cómo se da cuenta GeoGebra si estás hablando de un punto o si estás hablando de un vector? Por la letra. Si la letra es una letra mayúscula, P mayúscula es un punto. Si utilizas W minúsculas, es un vector para GeoGebra. ¿Está? Bien. Entonces, si yo a un vector cualquiera le sumo el vector nulo, me queda el vector original. ¿Por qué? Porque el vector nulo es aquel que te dice que no cambie X y que no cambie Y. Me quedo donde esté que esté, me quedo. ¿Se entiende? Es el desplazamiento nulo. Si vamos a hablar de desplazamiento. Después van a ver que los vectores no son solo desplazamientos, sino que también pueden ser velocidades, pueden ser fuerzas, pueden ser un montón de cosas más. O dicho de otro modo, podemos utilizar el objeto matemático vector para representar cualquiera de esas magnitudes que llamaremos vectoriales. ¿Está? Bien. Sí. Entonces, supongamos que yo sumo dos vectores y me da el vector nulo. ¿Qué característica tendrán esos dos vectores? Veamos. Yo tengo dos vectores. U, y le sumo un vector V, y me da el vector nulo. Acá me dijeron contrarios. ¿Qué significará contrarios? Significa que si la acción que hace U, combinada con la acción de desplazamiento que hace B, me da que no tiene ningún desplazamiento, quiere decir que B deshace lo que haya hecho U. Si U es esto, B tiene que ser lo que deshaga, que sea, que lo que haya hecho U lo deshace. Si U significa avanzar 5 menos 1, B, a ver, veamos, supongamos que U significa avanzar 5 en X y retroceder 1 en Y. Le tengo que sumar un vector de números PQ y me tiene que dar 0, 0. Por lo tanto, 5 más P vale 0, o sea que P vale menos 5. Es el único número que sumado a 5 da 0. Y Q menos 1 más Q tiene que dar 0. ¿Cuál es el número que sumado a menos 1 da 0? 1. Por lo tanto, el opuesto a 5 menos 1 es el vector menos 5, 1. Vector opuesto. Entonces tenemos varios conceptos. Vector nulo, vector opuesto. Vector opuesto. Los vectores no son ni positivos ni negativos. Tienen componentes positivas o negativas, pero los vectores en sí no son ni positivos ni negativos. ¿Está? Entonces seguimos con nuestros vectores en R2. Al número acá, a este 3, 4. Si yo tengo el vector 3, 4, al número raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo llamaré como módulo de 3, 4. O intensidad o longitud de 3, 4. ¿Está? Es razonable dada la figura que ven acá, ¿no? Esto sirve
que se haga un triángulo, o también sirve sea que no se haga un triángulo. Vieron que cuando una de las dos componentes del vector es 0, no se forma un triángulo, porque se forma un vector paralelo a un eje coordenado. Igual esta fórmula sirve. Módulo del vector, intensidad. ¿Qué más me interesa distinguir de los vectores? Hablamos de suma. ¿Qué más hablamos? ¿Suma? Me interesa hacer un poco de geometría con estos vectores. ¿Qué necesitamos para hacer geometría? Bueno, necesitamos establecer relaciones geométricas. ¿Qué relaciones geométricas nos interesan muchísimo? Bueno, la primera relación que nos interesa muchísimo es la del paralelismo. Paralelismo. ¿Tá? Paralelismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para trabajar paralelismo, vamos a preguntarnos cuándo dos vectores son paralelos. ¿Qué quiero decir con que dos vectores son paralelos? Lo primero que vamos a decir es que, bueno, no me interesa el caso en que U sea nulo. Y tampoco me interesa que B sea nulo, ¿no? Obvio, ¿no? Porque los vectores nulos no apuntan para ningún lado. Ahora, entonces, tengo dos vectores no nulos. ¿Cuándo digo que son paralelos? ¿Cuándo digo que son paralelos? Tienen que tener algo, ¿no? Por ejemplo, acá todos estos vectores son paralelos. En realidad son paralelos y más que eso, porque en realidad son el mismo vector. ¿Tá? Bueno, entonces, vamos para tratar de responder esta pregunta, porque queremos hacer geometría con vectores en R2. ¿En R2? ¿Dije R2 por acá? Acá. En R2. Y también van a ver que pasa algo re loco con los vectores. No solo lo que cocinemos acá en R2 va a servir para R2, sino que va a servir para R3. Y lo que hagamos con vectores, en realidad en R3, van a ver más adelante que va a servir para Rn. ¿Sí? Rn. Aunque no lo puedas visualizar, porque nosotros podemos visualizar hasta R3. Pero Rn es un espacio de n componentes o n coordenadas y sirve mucho, por ejemplo, para los procesos que se llaman de Machine Learning. Van a tener que estudiar álgebra lineal, que algo de eso está en matemática C. ¿Vieron? Inteligencia artificial, Machine Learning y todo eso. Bueno, necesitan aprender bastante de álgebra lineal. Entonces, estamos cocinando eso, estamos estableciendo las bases. Para poder responder esta pregunta, vamos a notar que el vector 3, 4 y el vector 3, 4 más 3, 4 son dos vectores diferentes, ¿no? Una cosa es 3, 4 y otra cosa es el que estaba acá abajo, 3, 4 más 3, 4, ¿no? Y si lo grafico, ¿cómo son? El de arriba dice avanza 3, 4, lo grafiqué ahí. El de abajo dice 3, 4 más 3, 4 es el vector 6, 8, ¿no? Si los dibujo, ¿cómo son? Dibujémoslos. Tengo acá el vector, por ejemplo, lo dibujo aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ahí. Este es 3, 4. Llamemos para que sea más fácil U. Y a este lo voy a llamar B. Esto es 3, 4 igual U. Y ahora voy a dibujar por acá, voy a dibujar el 6, 8, ¿no? Este es 6, 8. Qué feo que está esto. Ahí, 6, 8, ¿se lee? ¿Lo lee? Entonces, ¿qué me queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así más o menos, ¿no? Aunque a pesar del dibujo, se ve que son paralelos. O sea que, si yo formo vectores sumando el mismo, tengo vectores paralelos. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo sumo, volvamos atrás. ¿Se acuerdan cuando teníamos números? Yo te decía 8 más 8 en la escuela, te decía, bueno, esto es 2 por 8, ¿no? Por eso,
Vector más vector sumando el mismo, ¿tiene sentido decir que B es 2, 1? ¿O no? ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Y qué sería 3U? El vector 3U, ¿también tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Y cómo puedo calcularlo? Bueno, puedo sumar U más U más U. O puedo crear un nuevo vector cuya primera componente sea 3 veces el 3 y su segunda componente sea 3 veces el 4, ¿no? ¿O no? ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Así podría ser 4U, 5U, pero por ejemplo, ¿qué sentido tendría medio U? ¿Qué sería medio U? A ver, U significa avancé 3 en X. Medio U, ¿cuánto avanzaría en X? Medio es 3. U te dice avancé 4 en Y. Medio U, ¿cuánto te dice avanzar en Y? Medio de 4, ¿no? Y si en vez de poner 3, poner medio, poner 2, yo te dijera KU con K es cualquier número real, ¿cuánto sería? K por 3, K por 4. ¿Sí? Vamos a suponer que K no es 0. ¿Por qué? Porque si te da 0, 0 por lo que sea, 0 me da el vector nulo. ¿Sí? Puede ser interesante ver qué pasa con K igual menos 1. ¿Qué te da con K igual menos 1? Menos 1 por 3, menos 1 por 4. ¿Y este vector cómo se llama? Si U es el vector 3, 4. Menos 3 menos 4. ¿Es el vector? Que apunta en la dirección exacta al revés de U. El opuesto. Ok. Bueno, entonces, todas estas vectores los llamaremos vectores que se obtienen multiplicando a un vector dado por un número real. Acá, en esta columna, definimos una operación entre dos vectores llamada suma y que me da un nuevo vector, el vector suma. Acá estamos definiendo una nueva operación, producto de número real por vector. O lo llamaremos a los números reales, a partir de ahora, para decir que no son vectores, los llamaremos escalares, ¿no? Como la temperatura que va en una escala de temperaturas y es un número, o como el largo de una mesa que va en una escala de centímetros, es una escala escalar. A partir de ahora la palabra escalar significa que es un número y no es un vector. Y te voy a pedir que en la caja de los vectores solo pongas vectores. Y en la caja de los números o escalares no pongas vectores, poné numeritos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vos te confundís un auto a nafta con un auto a gasoil? ¿Alguno se lo confunde? Si se lo confunde, no es que está mal, es que vas a romper el auto. ¿Se entiende? Si por ahí le cargas el combustible inapropiado a tu auto, bueno, algo parecido es esto. Te pido que en tu mente, a partir de hoy, se abran dos cajas. Y no te confundas esto con esto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por ejemplo, cuando yo veo que te confundiste de caja. ¿Cuándo? Cuando yo veo que me haces algo así. U más B igual a 5. ¡Horror! Te confundiste de caja. ¡Horror! No hagas esto. Trata de si tenés la tentación, andá, caminá, respirá. No hagas esto, porque esto es horrible. Suma de vectores jamás puede dar un número real. Horrible. ¿Vamos? Bien, entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué podemos hacer con los vectores? Podemos hacer dos cosas. Podemos sumarlos o podemos multiplicarlos por un número real. ¿Qué tiene de particular cuando vos multiplicás con un número real a un vector que es diferente de 0, el k, el número real? Lo que tiene de especial es que el vector U y KU son paralelos. Y lo vamos a dar vuelta al argumento. Volvemos acá. ¿Cuándo U y B son paralelos? Cuando puedo encontrar un número real
Respuesta a esta pregunta. Si existe un número real K, tal que KU es D. O también podés ponerlo del otro lado, tal que KB es U. ¿Entiende? Pregunta, ¿el vector 1, 5 es paralelo al vector menos 2, menos 10? Veamos, 1, 5 es paralelo al vector menos 2, menos 10. ¿Existe un número real tal que multiplicado por uno de ellos me da el otro? ¿Cuál es ese número real? Hallémoslo. 1, 5 igual K por menos 2 menos 10. ¿Hay K? ¿Cómo puedo saberlo? Hago la operación. ¿Cómo se multiplica un vector por un número real? Distribuyo. Y me queda 1, 5 igual a K por menos 2. K por menos 10. Y ahora me pregunto, ¿habrá algún número tal que sean iguales? Entonces me tengo que preguntar, ¿qué cosa es que dos vectores sean iguales? ¿Cuándo digo que dos vectores son el mismo vector? ¿Cuándo son dos vectores iguales? ¿Cuándo qué? Cuando las componentes correspondientes son iguales. O sea que esta igualdad vectorial la puedo transformar en un sistema de ecuaciones. Para la primera componente del primer vector, igual a la primera componente del segundo vector. 5, segunda componente del primer vector, igual K por menos 10. ¿Tiene solución? Es un poco raro, ¿no? Porque fíjense que es un sistema de dos ecuaciones con una incógnita. No sé si están acostumbrados. ¿Tiene solución? ¿Cuál es la solución? Bueno, acá alguno dirá menos un medio. Está bien, no está mal, está bárbaro. Pero bueno, si te mareas, despejás K de la primera, te da menos un medio, reemplazas en la segunda y ves si funciona. Menos un medio por 10, 5. Perfecto, sí. Tiene solución. Por lo tanto, los vectores 1, 5 y menos 2, menos 10 son verdaderamente paralelos. Geometría. Relación de paralelismo. Vamos a preguntarte específicamente por paralelismo. Y vamos a usar estas cosas para saber si dos rectas son paralelas, si dos planos son paralelos, si un plano es paralelo a una recta, o y qué significa eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Paralelismo. Bien, ¿cómo estamos de horario? ¿Menos cuarto? ¿Podemos parar acá y vemos producto, punto y ángulo entre vectores luego? ¿O me olvidé de algo? No sé. Ah, un detalle que me olvidé, sí. Aquí. Relación entre desplazamiento y punto final y punto inicial. Siempre que tengas el vector definido como un vector que conecta un punto inicial A, que se escribe primero, con un punto final B, que se escribe en el segundo, hay una relación entre las coordenadas de A, las coordenadas de B y las componentes del vector. ¿Sí? Acá la esbozamos. Fíjense que teníamos el vector CD, punto inicial C, punto inicial D. Dijimos que CD era 3, 4 y yo les pregunté cómo obtenemos las coordenadas de D. ¿Vieron que sumé? Bueno, acá arriba puedo verificar que la coordenada del punto final x4 menos la coordenada x del punto inicial me da la primera componente del vector. Y la coordenada y del punto final menos la coordenada y del punto inicial me da la componente y del vector. No estoy restando puntos porque sería como restar Buenos Aires, le resto, no sé, Valparaíso, qué sé yo. No se pueden restar las ciudades, ¿no? Sabemos restar números reales. Entonces, resto coordenadas y obtengo componentes. Acá sumé coordenada más componente y obtuve coordenada. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en la segunda parte de la clase, alrededor de las 11 y algo, vamos a hablar de producto punto. ¿Sí? Producto punto y ángulo entre vectores. ¿Algo más? ¿Me olvidé? No sé. Bueno, paramos acá.